Después de esta pausa, este segundo panel se denomina Perspectiva desde la Administración Pública en los distintos ámbitos. En el ámbito provincial escucharemos al licenciado Gonzalo Saglione, quien es secretario de Finanzas. Le contamos que Gonzalo es egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario. En la función pública se desempeñó sucesivamente como asesor de la Secretaría de Hacienda y Economía de la Municipalidad de Rosario, subsecretario de Proyectos de Inversión y Financiamiento Externo, dependiente del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe, y desde el año 2011 es secretario de Finanzas del Ministerio de Economía de esta provincia. En el ámbito académico es docente, se desempeña como docente titular de Microeconomía 3 y tópicos de Administración Pública correspondientes a la carrera Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR, pero además es docente a cargo de las asignaturas correspondientes a la Maestría en Administración de Negocios que se dicta en la sede regional San Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional. Nos acompaña también, y para referirse a lo que mencionábamos, la perspectiva desde la administración pública, pero en el ámbito municipal, la licenciada Eleonora Scagliotti, quien es secretaria municipal de Producción y Desarrollo Local. Eleonora es licenciada en Economía, egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR. Se desempeña desde el año 2012 como secretario de Producción y Desarrollo Local. Ha ocupado anteriormente la Subsecretaría de Planeamiento y la Subsecretaría de Economía en la Municipalidad de Rosario, entre otros cargos. Y en el ámbito académico es docente en la Maestría de Gestión Pública de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Nos acompaña, la habíamos saludado en el comienzo de la mañana, del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay, la economista Silvina Paniza, es directora de la Unidad de Participación Público-Privada del Ministerio de Economía y Finanzas. Silvina es economista, precisamente, egresada de la Universidad de la República, cuenta con un diploma en Desarrollo y Financiamiento de Infraestructuras, dictado por el Máster en Gestión de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios de la Universidad Politécnica de Madrid, y además cuenta con un diploma en Economía dictado por la Universidad de Montevideo. Desde diciembre del año 2010 dirige la Unidad de Proyectos de Participación Público-Privada en el Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay. En los últimos años ha sido expositor en diversos talleres, conferencias y presentaciones, y hoy la tenemos aquí compartiendo este seminario organizado por la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Rosario. Vamos a comenzar entonces este segundo panel, escuchado al licenciado Gonzalo Saglione. Bienvenidos a todos. Gonzalo. Buen día. En primer lugar, gracias a la Cámara por la invitación a participar de este panel. Creo que tenemos que aprender mucho de Silvina por la breve descripción de su currículum que acaba de presentar. No tengo presentación en PowerPoint, voy a tratar de tirar algún alineamiento de nuestra mirada como gobierno de la provincia respecto de la problemática de las asociaciones público-privadas. Reconocemos que tenemos por delante un desafío muy grande en materia de inversión en infraestructura pública y en la prestación de servicios públicos. En ese sentido, tradicionalmente, estas problemáticas han sido atendidas bajo algunos de los dos esquemas extremos, si se quiere, ¿no? Todo en manos del Estado, o regímenes de privatización y concesión a empresas que bajo el sector privado proveían servicios que eran sufragados o pagados por la población como tarifa. Creo que el esquema de asociación público-privada viene a tratar de buscar un mecanismo que permita combinar sin posicionarnos en ninguno de estos dos extremos, particularmente reconociendo que en el ámbito de lo que hace al financiamiento de la infraestructura pública por parte de los recursos tradicionalmente disponibles por parte del Estado, nos encontramos con restricciones que dificultan la ejecución en los tiempos que la sociedad quisiera para esos proyectos de infraestructura que tienen por delante ejecutar. Uno tradicionalmente el mecanismo que reconocía para afrontar el pago de las obras de infraestructura tienen que ver con el presupuesto público. El presupuesto público, que de algún modo podemos pensar que son impuestos actuales o futuros, ¿no? Cuando hablamos de impuestos futuros estamos hablando de mecanismos de crédito público a través de los cuales lo que estamos es trasladando a generaciones futuras el pago vía impuestos de esas obras. Esas dos fuentes de financiamientos tradicionales tienen sus límites
que todos conocemos. En el ámbito del sistema tributario, si bien siempre hay margen para poder estar mejorando no solo en materia de política tributaria, es decir, la definición de cuáles son los gravámenes a través de los cuales el sector público puede captar recursos para la atención de los gastos del Estado. La política tributaria admite revisión, modificación, se podrá estar analizando con detenimiento cada uno de los diferentes gravámenes, pero tiene sus límites. No podemos pensar que solo con recursos tributarios vamos a poder atender la totalidad de las inversiones que necesitamos llevar adelante. Del mismo modo, cuando uno plantea las posibilidades de financiar la ejecución de obras de infraestructura a través de operaciones de financiamiento u operaciones de crédito público, hay restricciones que tienen que ver no solo con la normativa, sino con la capacidad del mercado financiero de aportar esos recursos en el tiempo que se desea en términos de los objetivos propuestos. Ustedes saben, circunscribiéndome a este último mecanismo, ¿no?, que es la obtención de fuentes de financiamiento para la obra pública, que como gobierno provincial estamos insertos en el marco de una normativa que nos pone condicionamientos y que nos lleva a que muchas veces las expectativas que teníamos en términos de obtención de recursos bajo esta modalidad no logren concretarse o lo hagan mucho más largo en el tiempo de lo que uno hubiese deseado. Muy específicamente, nosotros como provincia, para poder acceder a una operación de crédito público necesitamos contar en primera instancia con una autorización legislativa que faculta al Poder Ejecutivo a llevar adelante operaciones de esta naturaleza, y recién ahí se inicia un segundo proceso que tiene que ver con la obtención de la autorización del Gobierno Central, del Gobierno Nacional. La provincia de Santa Fe está adherida desde el año 2005 al régimen federal de responsabilidad fiscal, mecanismo por el cual cualquier operación de crédito público que haga la provincia requiere contar con autorización nacional en forma previa a su concreción. Cuando uno termina de transitar todo el camino de autorizaciones requeridas, ley provincial y autorización nacional, recién ahí está en condiciones de salir al mercado, entre comillas, ¿no? Tenemos un plazo extendido para las gestiones previas y después tenemos que lograr que el mercado, en el momento en el cual estemos en condiciones jurídicas de tomar la deuda, efectivamente ofrezca condiciones que resulten favorables para la provincia. Aspiramos, de cara a la gestión que viene, en profundizar las gestiones de financiamiento, tratando de minimizar los plazos que suponen las autorizaciones jurídicas y tratando de optimizar en segunda instancia las fuentes de financiamiento a las cuales vamos a acudir. En ese sentido, por un lado, nos parece importante seguir intensificando nuestro trabajo ante los organismos multilaterales o bilaterales de crédito, porque ofrecen condiciones financieras favorables. Ustedes son públicamente conocidas las últimas operaciones que hemos hecho en la provincia con el Fondo de Kuwait o con el Fondo de la OPEP, nos han permitido acceder a préstamos para financiar determinadas obras de infraestructura en condiciones muy favorables. Largos plazos de amortización, entre 20 y 25 años, tasa de interés que está entre el 3 y el 5% anual, muy por debajo de la que podríamos obtener en otros mecanismos alternativos, pensando en el mercado de capitales, plazos de gracia, sin comisiones de administración o de compromiso, y adicionalmente al financiamiento en condiciones favorables, estos organismos otorgan un acompañamiento que permite fortalecer la capacidad institucional de ejecución. Esa búsqueda de financiamiento a través de este tipo de organismos se va a seguir llevando adelante y aspiramos a poder aprovechar la marca que la provincia ha generado en esta comunidad internacional, que nos permite tener una relación fluida con los organismos y que muchas veces finalmente las operaciones no terminan concretándose o lo hacen mucho más allá en el tiempo de lo que uno desearía, en virtud de lo anterior, ¿no?, de las autorizaciones que necesitamos para poder concretarlo. La otra fuente de financiamiento, pensando que las obras de infraestructura se ejecuten desde el presupuesto público, tiene que ver con el mercado de capitales. En ese sentido, la provincia hasta la fecha no ha acudido al mercado de capitales para financiar sus planes de inversión pública, tiene pensado hacerlo, se ha venido preparando para tal cosa. Ya hace un tiempo que la provincia viene siendo calificada por una agencia internacional de reconocida trayectoria en el ámbito del mercado de capitales, específicamente la calificadora Fitch,
Hemos logrado en el pasado reciente mejorar nuestra calificación de riesgo, lo cual nos pone al tope de lo que se conoce como riesgo subsoberano en nuestro país. Santa Fe es la provincia que tiene mejor calificación de riesgo para tomar deuda en Argentina, comparte esta situación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual hemos dado los pasos previos para poder salir al mercado de capitales y esperamos que las condiciones del mercado lo permitan y poder efectivizar operaciones en el próximo tiempo. Siempre pensando en el financiamiento de las obras de infraestructura. Ahora bien, ya sea con recursos del sistema tributario o de la recaudación de impuestos o gravámenes actuales, ya sea a través del financiamiento, a través de organismos internacionales o del mercado de capitales, la totalidad de los recursos que se pueden captar por esas fuentes, creemos que no nos permiten abordar la totalidad, la inmensidad del desafío que hoy tenemos por delante en materia de ejecución de obras de infraestructura, por lo cual entendemos que la figura de las asociaciones público-privadas nos dan un marco apropiado para poder encontrar mecanismos en donde combinemos los objetivos que perseguimos como Estado al momento de asignar recursos, con los objetivos que persiguen las empresas de maximizar la rentabilidad de cada una de sus unidades de negocio, en pos de alcanzar un objetivo común. En ese sentido, celebro la convocatoria a esta actividad, que seguramente no será la última que se pueda dar en el seno de la Cámara. Promovemos que este tipo de encuentros se desarrollen. Creo que es importante que las partes vayamos incorporando el concepto de asociaciones público-privadas, porque para que efectivamente esto pueda constituirse en un instrumento que resulte exitoso, necesitamos fundamentalmente que las dos partes estemos con la capacidad institucional preparada para asumir este desafío, ¿no? Por un lado, sé que lo han discutido en el panel anterior, se requiere un marco jurídico y normativo que le dé plafón a los mecanismos de asociación público-privada. Actualmente hay un régimen legal vigente que creo que la mayoría comparte que requiere ser revisado, modificado, adaptado a lo que serían los actuales desafíos en materia de implementación de las APP. Ahora bien, el marco jurídico en sí mismo no garantiza el éxito de este instrumento. Para que podamos efectivamente hacer uso del mismo, necesitamos tanto desde el sector público como desde el sector privado asimilarlo y comprender cuáles son las ventajas que este mecanismo nos trae aparejados. Nosotros, como Estado, debemos reconocer que las posibilidades de ejecución de obra o de proyectos de infraestructura bajo esta modalidad se multiplican respecto del escenario en el cual tan solo financiemos la obra con recursos públicos actuales o futuros. Debemos reconocer la necesidad de encontrar mecanismos que permitan generar ante el inversor privado la minimización de riesgo que éste requiere para poder asumir una inversión de esta naturaleza. Nosotros pensamos que es imposible bajo un esquema de APP la eliminación de riesgo. Lo que se tiene que discutir en todo caso es cómo se distribuyen los riesgos entre las partes, de modo tal que eso permita cumplir con la normativa del Estado y, por otro lado, que el sector privado encuentre el negocio atractivo a sus propios intereses. Desde el sector privado se tiene que asumir la necesidad de riesgos en cabeza de las empresas. Eso no se hace de la noche a la mañana. Por eso es importante que podamos conversarlo, generar confianza entre las partes y generar un marco que permita que la concepción del riesgo que involucra cada operación de APP que se ejecute, que el riesgo que involucra sea debidamente distribuido entre las partes de forma de encontrar un mercado que permita apalancar financieramente la operación. En Argentina, lamentablemente, en los últimos años nos hemos encontrado con serias dificultades para conseguir financiamiento de mediano y largo plazo, elemento que considero indispensable para el éxito de los APP. ¿No? Aquí tenemos mínimamente tres actores: el sector público, que define la obra de infraestructura de que se trate, y aquí podemos encontrar diferentes variantes en cuanto a hasta dónde la definición es del sector público en sí mismo y hasta dónde empieza a generarse un procedimiento de compartir entre el Estado y las empresas cuál es el objeto final del proyecto, cómo se diseña. Hay mecanismos de lo que se llama diálogo competitivo, data run, o llamémosle con el nombre que querramos, pero en donde
el Estado pone un conjunto de ideas a discutir y no lo cierra, sino que lo conversa con los potenciales interesados de llevar adelante el proyecto. Ahora bien, fuera del sector público tenemos las empresas constructoras interesadas en diseñar y construir, eventualmente prestar el servicio que venga asociado a la infraestructura construida, pero falta una tercer pata que tiene que ver con el inversor, que no es el constructor, digamos, ¿no? Lamentablemente, digo, en esta tercer pata, en los últimos años en Argentina nos hemos encontrado con serias dificultades para encontrar inversores interesados en participar y en asumir riesgos en proyectos que tengan plazos de maduración extendidos. Creo que es un desafío importante que tenemos por delante, que no lo resuelve la normativa, lo resuelve la generación de confianza y un marco de seguridad jurídica entre las partes que permita que tal cosa exista. Nosotros aspiramos a que efectivamente en los próximos años podamos encontrar entendimientos entre estos tres actores institucionales, gobiernos, en nuestro caso gobierno de la provincia, empresas constructoras y prestadoras de servicios públicos que esa infraestructura puede proveer, y sector financiero, para que de esa manera los proyectos de APP que estamos pensando puedan concretarse. Tenemos algunas experiencias recientes que han sido valiosas. Recientemente en el ámbito de la provincia hemos llevado adelante la contratación de un proyecto que podríamos englobar bajo la figura de asociación público-privada, aún sin un marco normativo específico que lo haya contenido. Me refiero específicamente al desarrollo urbanístico en el área del batallón 121 de nuestra ciudad de Rosario, lo cual se dio en un proceso a partir del cual el municipio conjuntamente, digamos, la provincia es propietaria de los terrenos, el municipio definió cuáles son los usos que esos terrenos debían tener y cuáles eran las limitantes en cuanto a su utilización, y en forma conjunta municipio y provincia salieron a buscar un inversor privado, luego de poner en valor con algunas obras de inversión pública la zona, el barrio. Salieron a buscar inversores privados interesados en hacer un desarrollo urbanístico en el marco de esas normativas definidas por el Estado. Bueno, eso finalmente permitió concretar la realización de un contrato que hace unos meses ha sido firmado y que está empezando su ejecución. Eso lo conseguimos con una modalidad de asociación pública-privada donde hay inversión pública, donde hay inversión privada, donde hay riesgo que asumimos desde el Estado, donde hay riesgo que asumen desde el sector privado, pero que en definitiva permiten compatibilizar a los actores involucrados en los intereses que cada uno de ellos persigue. Yo, para cerrar y no extenderme más de la cuenta, me gustaría transmitir la voluntad de nuestra parte de trabajar en estos esquemas y de encontrar entendimientos entre los actores para que efectivamente podamos alcanzar en un escenario de tiempo más corto del que resultaría en ausencia de ellos, instrumentos que nos permitan, digo, concretar muy rápidamente objetivos de política pública que perseguimos desde el Estado de la provincia. Muchas gracias.